Vance Matthews no buscaba problemas ni tampoco emoción. De hecho, lo único que quería después de un largo día de trabajo era algo de paz y tranquilidad como mecánico destinado en San Cuatro, una colonia minera en el extremo más alejado de la galaxia. Su vida era un ciclo de reparar máquinas rotas y evitar complicaciones innecesarias, pero hoy el universo tenía otros planes para él. El calor de los 3 soles del planeta caía sin descanso mientras Vance se limpiaba el sudor de la frente. Navegó por el bullicioso mercado de la ciudad de Siran. Su mente estaba concentrada en recolectar algunos suministros para su taller. El mercado, lleno de criaturas de todos los rincones de la galaxia, era una mezcla caótica de sonidos, olores y colores. Las motos voladoras pasaban zumbando de vendedores que gritaban en idiomas extraños y el olor a carne alienígena asada llenaba el aire. Se acercó a un puesto que vendía piezas mecánicas, distraído por el brillo de un acoplador de energía particularmente bien hecho. Fue entonces cuando lo sintió. Un par de ojos sobre él. Vance se giró y se encontró mirando a una alienígena. Mujer como ninguna que él había visto jamás. Su piel era de un gris pálido casi metálico en apariencia y sus grandes ojos violetas parecían brillar con una intensidad espeluznante. Era alta, casi una cabeza más alta que Vance, con una figura esbelta que irradiaba elegancia y fuerza bruta. Su cabello, una cascada de negro tinta, enmarcaba sus rasgos afilados de una manera que la hacía parecer peligrosa y atractiva. Estaba vestida con un atuendo elegante y ajustado que dejaba poco a la imaginación y su mirada estaba fija en la de él con una mirada que le envió un escalofrío por la columna vertebral humana. Ella ronroneó su voz suave y con un acento extraño. ¿Puedes ayudarme con algo? Vance parpadeó sorprendido por su audacia. Había escuchado historias de la residencia más exótica de Tianford, pero nunca se le había acercado a alguien tan directamente. ¿Un qué necesitas?, preguntó. Tratando de mantener su voz firme, se acercó más. Sus ojos nunca se apartaron de los suyos. He estado buscando a alguien como tú. Sus labios se curvaron en una sonrisa seductora. Verás, necesito ayuda y a cambio seré tuya para siempre. El corazón de Vance latía con fuerza en su pecho. Esto no era lo que había esperado cuando dejó su taller esa mañana. ¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo?, preguntó, inseguro de si debería sentirse halagado o asustado. La mujer alienígena inclinó la cabeza ligeramente. Su sonrisa se ensanchó. Simple, ayúdame, y seré tu esclava. Haz conmigo lo que desees. No pertenezco a nadie más que a ti. Vance no era un tonto. Sabía que no debía confiar en un extraño, especialmente en uno de una especie que no entendía por completo, pero había algo en ella, un magnetismo extraño que le hacía difícil alejarse. No estaba acostumbrado a este tipo de atención y la forma en que hablaba con tanta confianza en sí misma le dificultaba pensar con claridad. No estoy seguro de entender, dijo Vance dando un paso atrás cauteloso. ¿Qué es exactamente lo que necesitas? Mi ayuda. La expresión de la mujer alienígena se suavizó, aunque sus ojos nunca perdieron su intensidad. Estoy huyendo de algo, o más bien de alguien. Necesito tu ayuda para escapar y a cambio te ofreceré mi lealtad. Te serviré en cuerpo y alma por el resto de mi. Vance podía sentir su pulso acelerarse. Había oído hablar de negocios turbios en el Suero 4, pero esto era algo sacado de un libro de cuentos. ¿Hablas en serio?, preguntó con su voz teñida de incredulidad. Su mirada se fijó en la de él con una determinación inquebrantable, mortalmente seria. Humana, vengo de una raza donde la servidumbre es un vínculo de vida o muerte. Si te hago esta promesa, no puedo romperla. Dio otro paso más cerca, su aliento cálido contra su piel. Pero si te niegas, seguramente seré capturada, y no puedo permitir eso. La mente de Vance se aceleró. Era un mecánico, no un héroe. ¿Qué podría hacer por ella? Pero al mismo tiempo la idea de tener a alguien, un extraterrestre nada menos que comprometido con él tan completamente, despertó algo dentro de él. ¿Y quién te persigue?, preguntó tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Y señor supremo de mi mundo, un tirano que busca reclamarme como su propiedad, explicó, su tono oscureciéndose. Huí a esta colonia remota con la esperanza de esconderme, pero él tiene muchos ojos y oídos. Si me ayudas a escapar de su alcance, yo te perteneceré. Vance dudó. Era una locura. Todo esto era una locura. Sin embargo, cuando la miró a los ojos, vio una desesperación que era difícil de ignorar. Ella no solo estaba tratando de seducirla. Vance le dijo que estaba realmente asustada. No sé cómo puedo ayudarte, Vance admitió pasándose una mano por su cabello corto y desaliñado. Solo soy un mecánico. Tienes más poder del que crees, respondió con la mano apoyada en su brazo. Veo fuerza en ti, humano, ¿me ayudarás? La decisión pesó mucho en Vance mientras se deslizaban por los callejones oscuros de la ciudad de Tyon con la triple puesta del sol. El mercado comenzó a calmarse, pero los peligros acechaban en las sombras. Vance había aceptado ayudarla, algo dentro de él no podía negarse, pero ahora, mientras se dirigían a su pequeño taller, no podía quitarse la sensación de que estaba sobrepasando su capacidad. La mujer alienígena que se había presentado como Kira se movía con una gracia que parecía de otro mundo. Sus ojos violetas escaneaban los alrededores constantemente como si esperara una emboscada en cualquier momento.
Vance nunca antes había estado involucrado en algo como esto, su vida había sido una serie de rutinas, una existencia simple, lejos de los peligros de la política intergaláctica. ¿Por qué lo hiciste? Elígeme, preguntó Vance rompiendo el silencio. Kira lo miró con una expresión ilegible. Porque eres diferente tú. No te ves como alguien importante, pero yo sí hay algo en ti. Algo que me atrajo, no puedo explicarlo. Sus palabras lo inquietaron, pero también lo intrigaron. ¿Qué podía ver ella en él que él no podía ver? Cuando llegaron a la entrada de su taller, Vance ingresó el código de acceso. La puerta se abrió deslizante con un silbido silencioso adentro. El lugar estaba abarrotado de herramientas, maquinaria rota y proyectos a medio terminar. No era mucho, pero era nuestro hogar. Estaremos a salvo. Por ahora, dijo Vance, aunque ni siquiera él estaba completamente seguro de eso. Karara asintió, sus ojos escaneando la habitación antes de girarse para mirarlo. Gracias, Vance, has salvado mi vida esta noche. Dudó por un momento, y luego agregó suavemente, soy tuya mientras prometía. Y en ese momento Vance se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Vance se quedó congelado por un momento, las palabras de Kira colgando en el aire como un peso presionándolo. Soy tuyo no fue solo la frase que lo sacudió, sino la gravedad detrás de ella. Él la había rescatado de los esclavistas del mercado por un sentido de decencia, tal vez incluso curiosidad, pero esto era algo completamente diferente. No te salvé para eso, Vance murmuró frotando la nuca torpemente. Su taller de repente se sintió más pequeño, las paredes cerrándose mientras los ojos violetas de Kara lo perforaban. Simplemente no podía dejarlos. Kira dio un paso adelante, su presencia casi magnética. Lo sé, Vance, pero te has atado a mí ahora, ya sea que lo hayas querido o no. En mi cultura mi promesa significa todo. Eres mi salvador, mi destino es tuyo para decidir. Vance tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Él no había pedido esta responsabilidad. Él no era un héroe o alguna figura noble en una saga galáctica. Él era solo un mecánico, un hombre que prefería trabajar con sus manos en la tranquilidad de su taller, no navegar las peligrosas aguas de las alianzas interplanetarias y antiguas aduanas. Todavía algo dentro de él se agitó. Tal vez era la forma en que Kara lo miraba, no con el miedo o el desdén al que estaba acostumbrado de la mayoría de los alienígenas, sino con genuina creencia. Ella vio algo en él, algo que ni siquiera estaba seguro de que existía. Mira, Kira, dijo, tratando de mantener su voz firme, resolveremos esto, pero ahora mismo necesitamos mantenernos fuera del radar. Si esos esclavistas nos rastrean, no estarán solos, traerán a las autoridades cazarrecompensas, tal vez algo peor. Ella asintió, su mirada suavizándose ligeramente. Lo entiendo, pero sé esto, no importa lo que pase, me quedaré a tu lado. ¿Quién eres tanto? Mientras se acomodaban en el taller, Vance comenzó a sacar su viejo equipo de C, improvisando un escáner para detectar cualquier señal que pudiera venir. En su camino la noche estaba tranquila, salvo por el zumbido ocasional de la maquinaria o los ecos distantes de la ciudad afuera. Kira se sentó en silencio observándolo mientras trabajaba. Después de un rato ella habló de nuevo en voz baja, hay algo que necesitas saber, Vance. La gente que me persigue no son solo esclavistas, trabajan para alguien mucho más peligroso. Vance dejó de girarse para mirarla a la cara. ¿Qué quieres decir con que hay un señor de la guerra, uno poderoso que controla gran parte del comercio del mercado negro en este sector? Me ha estado persiguiendo durante años desde que escapé de su control. Sabe quién soy y lo que puedo hacer. Un escalofrío recorrió la columna de Vance. Había oído hablar de los señores de la guerra que gobernaban los márgenes de la galaxia, tiranos brutales con vastos recursos y ejércitos a su disposición. Involucrarse con uno de ellos era una sentencia de muerte. ¿Y qué exactamente eres?, preguntó con cautela. Kira dudó como si sopesara si revelar o no la verdad. Finalmente se puso de pie y se quitó la capa suelta que había estado usando, exponiendo las marcas débilmente brillantes que corrían por sus brazos y por su clavícula. Pulsaban con una energía que era hipnotizante y desconcertante. No solo cualquier alienígena, Vance, yo era criado para un propósito específico, diseñado para aprovechar la energía más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Es por eso que quieren que me use como arma. Vance miró las líneas brillantes, la realidad de lo que se había metido hundiéndose. No solo estaba escondiendo a un esclavo fugitivo, estaba protegiendo un arma viviente, algo que podría inclinar la balanza del poder en la galaxia. No pedí esto, Kara. Continuó su voz apenas por encima de un susurro, pero ahora es quien soy y mientras viva no dejarán de cazarme. Vance se inclinó hacia atrás, exhalando lentamente. Así que, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos aquí para siempre. Los ojos de Kara brillaron con determinación. Corremos, encontremos una manera de salir de este planeta. Hay lugares en la galaxia donde ni siquiera los señores de la guerra pueden alcanzarnos, pero no será fácil. Vance se quedó mirando por la pequeña ventana de su taller. Las calles de Ciudad Sirin se extendían ante él, oscuras y traicioneras. Él no era un luchador, ni un soldado,
pero por alguna razón sentía que esta era una lucha de la que no podía alejarse. Entonces lo resolveremos, dijo sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. Primero necesitamos reunir suministros, hacer un plan, tengo algunos contactos que podrían ayudarnos. Carrara asintió, sus ojos violetas se fijaron en los suyos. Gracias, Vance, no sé por qué estás haciendo esto, pero gracias. Vance sonrió, aunque no llegó a sus ojos. No me agradezcas todavía tenemos un largo camino por recorrer mientras comenzaban a prepararse para su escape. Vance no podía quitarse la sensación de que su vida sencilla había terminado en el momento en que decidió ayudar a Kira, ahora estaban huyendo. Huyendo hacia lo desconocido, pero tal vez solo tal vez había más en él de lo que él mismo se daba cuenta, y tal vez eso era lo que Kira había visto todo el tiempo. El silencio en el taller de Vance era espeso mientras él y Kara trabajaban rápidamente reuniendo todo lo que podían para ayudar en su escape. Las manos de Vance se movían con precisión practicada, pero su mente estaba acelerada. Su vida había dado un giro que nunca vio venir, y el peso de esta lo presionaba como una capa pesada. Kira estaba de pie cerca, sus ojos escaneando constantemente sus alrededores como si esperara un ataque en cualquier momento. Sus marcas brillantes se atenuaron ligeramente, pero la energía que pulsaba debajo de su piel era inconfundible. Lo que fuera estaba mucho más allá de todo lo que Vance había encontrado mientras empacaba una pequeña bolsa con herramientas y raciones. Su mente seguía volviendo a la conversación que tuvieron momentos antes. O el señor de la guerra la perseguía a alguien lo suficientemente poderoso como para controlar el mercado negro en los sectores exteriores. Vance había escuchado rumores de señores de la guerra despiadados, imparables, gobernando con un puño de hierro, y ahora él estaba enredada en su red. ¿A dónde vamos desde aquí? La voz de Kira cortó el silencio, tranquila pero con una tensión subyacente. Estaba de pie cerca de la puerta, su postura alerta. Vance suspiró y tiró la bolsa por encima del hombro. Tengo un contacto en el puerto espacial, un tipo llamado Merrick, me debe un favor. Si alguien puede sacarnos de este planeta. En silencio, es él. Los ojos de Kira se entrecerraron levemente. ¿Puedes confiar en él? Vance hizo una pausa. Al considerar su pregunta, Mer siempre había sido un poco impredecible operando en las áreas grises de la legalidad, pero habían hecho negocios durante años, y si había algo que Vance sabía sobre Merrick era que valoraba sus deudas. Confío en él tanto como confío en cualquiera en esta ciudad. Vance finalmente respondió, es nuestra mejor oportunidad. Kira pareció aceptar esto, aunque su postura permaneció tensa. Movámonos rápido, entonces, cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más cerca están. Salieron al callejón oscuro detrás del taller de Vance. El zumbido de la vida nocturna de la ciudad llenaba el aire. Los tres soles se habían puesto por completo, y ahora la ciudad de Siran estaba sumida en un crepúsculo misterioso en el que las sombras parecían extenderse sin fin. Las calles no estaban vacías, pero el bullicio habitual había disminuido y había sido reemplazado por pequeños grupos de alienígenas y humanos que se movían furtivamente por las entrañas de la ciudad. Sierra se mantuvo cerca de Vance mientras recorrían los sinuosos callejones. Cada paso que daba era ligero y calculador. Vance podía sentir que sus nervios comenzaban a desgastarse. Cada mirada por encima del hombro le hacía sentir como un animal acosado mientras se acercaban al puerto espacial. El familiar sonido de naves volando bajo y charlas distantes llegó a sus oídos. Vance tiró de Kira hacia una calle lateral angosta y se tomó un momento para explorar los alrededores. Merrick opera desde Dock 7. Vance susurró, tendremos que movernos rápido y mezclarnos. Hay cámaras de seguridad por todas partes. La mirada de Kira se desvió hacia la terminal brillante que rodeaba la entrada del puerto espacial. Puedo desactivarlas, dijo en voz baja. Vance la miró confundido. Levantó las manos. El tenue brillo de sus marcas se intensificó. Es parte de lo que soy. Mi cuerpo puede generar campos electromagnéticos suficientes para alterar la mayoría de las vigilancias. Tech, pero solo durará unos minutos y no podemos usarlo con demasiada frecuencia sin llamar la atención. Vance estaba impresionado, aunque trató de ocultarlo todo. Está bien, iremos a tu señal, pero una vez que estemos dentro, no más trucos. Merrick no nos ayudará si cree que estamos tratando de atraer a las autoridades sobre él. Carrara asintió con la cabeza. Expresión seria entendió que se dirigieron hacia Dock 7. Kira se deslizó a la cabeza mientras se acercaban al puesto de control. Cerró los ojos brevemente, y Vance observó cómo las luces de seguridad parpadeaban. Las cámaras se alejaron por un momento, el tiempo suficiente para que pasaran desapercibidas. Una vez dentro de la inmensidad del puerto espacial HIT, Vance, naves de todas formas y tamaños estaban atracadas. Las tripulaciones se movían en un frenesí de carga, reabastecimiento de combustible y controles previos al vuelo. Los médicos
Estaba más adentro, acurrucado lejos de las miradas indiscretas de la mayoría de las autoridades portuarias. Manténgase cerca, murmuró Vance mientras se abrían paso. Entre la multitud, mantuvo la cabeza gacha, pero sus ojos escaneaban constantemente si Merck estaba en algún lugar. Estaría supervisando uno de los cargueros más pequeños que rara vez llamaban la atención, y allí estaba apoyado contra el agujero de un barco de carga de aspecto desgastado, hablando con un par de mecánicos. Merrick era un hombre corpulento, sus brazos cubiertos de tatuajes que contaban una historia de innumerables contrabando y tratos del mercado negro. Sus agudos ojos se clavaron en hacia Vance en él. Momento en que se acercó. Bueno, Merck arrastró las palabras empujando el casco del barco y paseando tranquilamente. Si no es mi manitas favorito, ¿qué te trae a este excelente establecimiento? Tiene un barco que necesita reparación. Vance forzó una sonrisa. Necesito más que una reparación, Merrick. Necesito un pasaje tranquilo y rápido. Los ojos de Merrick se dirigieron a Kira, su expresión cambió de diversión a curiosidad. ¿Y quién es esta? Cruzó los brazos, su tono ligero pero sus ojos agudos. Linda cosa tienes ahí, pero no parece tu tipo habitual. Vance no se inmutó. Está conmigo, y tenemos que bajar. Sirin, no se hicieron preguntas. La sonrisa de Merrick se ensanchó, pero no había humor en ella. No hay preguntas, eso te va a costar. Vance esperaba que pueda pagar créditos. Partes lo que necesites. Merrick dio un paso más cerca, su voz bajó. Esto no se trata de créditos, Vance, estás involucrado en algo peligroso. Puedo olerlo, pero me gusta tú. Así que te ayudaré a ayudarte, solo debes saber que si me provocas calor, se acabó. Entiendo, Vance asintió. Entiendo. Maric lo estudió por un largo momento antes de sacudir su cabeza hacia la nave. Está bien, entonces sube a bordo, veré qué puedo hacer, pero tú mejor reza para que nadie te esté buscando o todos moriremos. Mientras subían a bordo del carguero, Vance miró a Kira. Sus ojos violetas se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de gratitud y algo más profundo. Por primera vez en su vida, Vance sintió que era parte de algo más grande, algo peligroso, sí, pero también algo por lo que valía la pena luchar. Lo desconocido se avecinaba, pero Vance sabía una cosa con certeza: no había vuelta atrás. Ahora los motores del carguero rugieron a la vida, enviando una vibración baja a través del piso debajo de los pies de Vance. Dentro de la bodega de carga, luces tenues parpadearon cuando los sistemas de la nave se encendieron, arrojando largas sombras sobre las cajas y el equipo esparcido alrededor. El olor a combustible y grasa llenó el aire, mezclándose con el leve aroma a ozono del puerto espacial afuera. Kira estaba sentada frente a Vance. Su mirada se centró en la pequeña ventana de la bahía de carga. Su cuerpo estaba tenso. Aunque trató de ocultarlo, Vance podía sentir su inquietud y, francamente, la compartía. Estaban a punto de dejar Sirin City, el único lugar que realmente había conocido, y entrar en un universo mucho más grande y mucho más peligroso. Su vida como mecánico había terminado. Ya no era un espectador en los conflictos de la galaxia. Estaba justo en el medio de todo ahora. ¿Cuánto tiempo falta para que rompamos la atmósfera? Kira preguntó con voz tranquila, pero la pregunta traicionó la urgencia que sentía. No debería ser mucho, Vance respondió apoyándose contra la pared de la nave. Merrick es bueno en lo que hace. Si alguien puede sacarnos de este planeta sin ser notados es él. Karara asintió, pero sus dedos tamborilean inquietos en el borde de la caja en la que está sentada. Vance notó que el suave brillo de sus marcas había regresado, pulsando suavemente con sus emociones intensificadas. Lo que sea que fuera de quienquiera que estuviera huyendo, estaba claro que el peligro estaba lejos de terminar. ¿De quién exactamente estamos huyendo? Karara, Vance finalmente preguntó, que quería darle espacio para que explicara en sus términos, pero con la nave ahora preparándose para el despegue sabía que necesitaba más respuestas. Mencionaste a un señor de la guerra, pero hay más en esto, ¿no? Kara dudó por un momento antes de encontrarse con su mirada. Sus ojos violetas parecieron parpadear con luz interior, y Vance pudo ver el conflicto detrás de ellos. No es solo un señor de la guerra, dijo en voz baja. Su nombre es Zor. Él controla el sindicato del crimen más grande en los sectores exteriores, incluido el mercado negro en el que estábamos esta noche. Es poderoso, despiadado y me quiere de vuelta. Vance tragó saliva con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Escapaste de él? Sí, dijo Kira. Su voz era apenas un susurro. Me compró, o más bien compró lo que soy. No soy solo una chica alienígena. Vance, mi especie tiene habilidades, cosas que la mayoría de los seres pagarían una fortuna por controlar. Zor me vio como un activo, un arma que podía usar para expandir su imperio. Se mantuvo bajo su control durante años hasta que encontré una manera de liberarme. Pero me ha estado persiguiendo desde que el estómago de Vance se revolvió. Había sospechado que Kira era más de lo que parecía, pero escuchar la verdad lo dejó conmocionado. El poderoso señor del crimen la perseguía no porque fuera una fugitiva, sino porque era algo mucho más valioso que una persona. Era una Tou.
En las manos equivocadas, y ahora estás huyendo. Vance, murmuró frotándose las sienes, eso explica por qué está enviando gente. Tras ti, pero ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué correr ese riesgo? Kira bajó la mirada con las manos apretadas fuertemente en su regazo. Porque eres diferente, Vance, eres amable tú. No me miraste como si fuera algo para usar cuando te vi en el mercado. Sabía que podía confiar en ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos y Vance no estaba seguro de cómo responder. Bond había pasado toda su vida sintiéndose como si fuera solo otra cara entre la multitud, solo otro tipo tratando de llegar a fin de mes en un universo caótico, pero de alguna manera esta mujer, este ser extraordinario, había visto algo en él que ni siquiera él podía ver en sí mismo. Antes de que pudiera hablar, la nave se tambaleó levemente cuando los motores aceleraron. Estaban despegando, liberándose de la gravedad de Ciron. Vance sintió la familiar presión de aceleración mientras se elevaban a la atmósfera y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Estaban dejando a Sirin atrás, pero ¿por cuánto tiempo? De repente la nave se sacudió violentamente, arrojando a Vance y Kira contra las paredes. Las luces parpadearon y una alarma sonó en lo alto. Vance se puso de pie, con adrenalina bombeando mientras se agarraba a una viga de apoyo para estabilizarse. ¿Qué demonios? Murmuró corriendo hacia una consola cercana. Podía escuchar a Merrick gritando desde la cabina, pero era demasiado caótico para entender las palabras. La expresión de cara era tensa, sus ojos muy abiertos mientras estaba de pie a su lado. Nos han visto. Los hombres de Sun deben habernos rastreado de alguna manera. El corazón de Vance se hundió apenas habían despegado del suelo y ya los estaban persiguiendo. La voz de Merrick crepitó por el intercomunicador: tenemos compañía, el par de interceptores rápidos en nuestra cola. Sin duda los Zat son matones, estoy tratando de sacudirlos pero no retroceden. Vance maldijo en voz baja: ¿podemos correr más rápido que ellos no en este cubo oxidado? Merrick gritó: vamos a tener que hacer un salto al hiperespacio, pero necesito unos minutos para obtener las coordenadas fijadas. Vance sintió que el pánico crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Había trabajado en suficientes naves para saber lo que se necesitaba hacer. Kira, agáchate. Voy a la sala de máquinas para ver si puedo aumentar la potencia que necesitamos para comprarle a Merrick esos minutos. Kira no discutió. Sus ojos, llenos de determinación, se fueron. Estaré bien. Vance corrió hacia la parte trasera de la nave esquivando cajas caídas mientras la nave se cerraba. Bajo fuego, el sonido de los disparos de blaster que golpeaban el agujero resonó en los pasillos. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero siguió moviendo su mente. Mientras corría, mientras formulaba un plan, llegó a la sala de máquinas e inmediatamente comenzó a abrir paneles. Sus manos se movían con velocidad práctica. Necesitaba redirigir la energía a los propulsores para darle a la nave el impulso suficiente para superar a los interceptores. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenían. Mientras trabajaba, la nave se balanceó nuevamente y las luces parpadearon peligrosamente. El tiempo se estaba acabando. Con un ajuste final, Vance logró desviar la energía. El motor rugió a la vida con fuerza renovada. Agarró una comunicación cercana. Merrick, deberías tener un poco más de energía ahora, úsala. La respuesta fue inmediata. La nave avanzó. Los motores gritaban mientras llegaban a sus límites. Sujete la voz de Merrick. Crepitó en los altavoces. Saltando en 3, 2 y 1. Las estrellas fuera de la ventana se extendieron en largas rayas de luz cuando la nave entró en el hiperespacio, dejando atrás a sus perseguidores. Vance se desplomó contra la pared, respirando pesadamente. Al menos lo habían logrado por ahora. La nave zumbaba con el ritmo constante del viaje por el hiperespacio. Los sonidos caóticos de la persecución ahora fueron reemplazados por un silencio tranquilo pero tenso. Vance se sentó en el frío piso de metal de la sala de máquinas. Tratando de recuperar el aliento, sus músculos picaban por el esfuerzo, pero la adrenalina aún corría por sus venas. Habían escapado por poco de nuevo, pero ¿cuánto tiempo podrían seguir corriendo? Después de unos minutos, Kara apareció en la puerta, su comportamiento normalmente sereno. Fue reemplazado por algo más suave, algo casi vulnerable. Caminó silenciosamente sobre las herramientas dispersas y los paneles rotos. Sus ojos se enfocaron en Vance. ¿Estás bien?, preguntó su voz. Apenas un susurro. Vance sintió secándose el sudor de la frente. Sí, solo necesito un momento. Que estuvo demasiado cerca. Kira se arrodilló a su lado, sus ojos violetas brillando con una mezcla de alivio y preocupación. No pensé que lo lograríamos, admitió suavemente, pero tú lo que hiciste allí nos salvó. Vance ofreció una sonrisa cansada. Solo hago lo que sé, he trabajado en suficientes motores para saber cómo exprimir un poco de potencia adicional. Merrick es un buen piloto, pero esta nave hizo un gesto hacia los paneles oxidados a su alrededor. Necesita toda la ayuda que pueda. La mirada de Kira se detuvo en él por un momento y Vance sintió la
Extraña conexión que había existido entre ellos para alguien que había pasado años como esclavo. Perseguido por uno de los señores de la guerra más peligrosos de la galaxia, todavía se comportaba con una gracia y una fuerza que Vance encontró notables. No tienes que agradecerme, dijo después de un momento poniéndose de pie lentamente. Ahora estamos juntos en esto. Carrara Rose también se puso de pie, pero su expresión se volvió seria. Todavía hay algo que debes entender, Vance. SOR no se detendrá, enviará más naves, más cazadores. Esto no fue solo un escape afortunado, fue el comienzo de algo mucho más grande. Mientras esté contigo serás un objetivo. Vance la miró a los ojos sin pestañearse. En lo que me estoy metiendo lo supe en el momento en que decidí ayudarte. No voy a dar marcha atrás ahora. Kira parecía que quería decir más, pero en cambio simplemente asintió con los labios presionados en una delgada línea. Parecía dividida entre la gratitud y la culpa, como si el peso de lo que había traído a su vida fuera casi demasiado mucho que soportar. Descansa un poco, dijo Vance colocando suavemente una mano sobre su hombro. Todavía tenemos un largo viaje por delante. Carrara dudó por un momento, sus ojos buscando su rostro, pero luego suspiró suavemente y asintió de nuevo. Tienes razón, lo intentaré. Se dio la vuelta y se dirigió hacia los dormitorios, dejando a Vance solo en la sala de máquinas. La vio irse sintiendo una extraña mezcla de protección e incertidumbre. La galaxia tenía una forma de arrastrar a la gente a sus interminables conflictos, y ahora, le gustara o no, estaba en el meollo de uno. Vance se demoró un momento más, y luego se dirigió hacia la cabina donde Merrick todavía estaba a los controles. El piloto, un hombre desaliñado con más experiencia en navegar problemas que en evitarlos, miró por encima de su hombro cuando Vance entró. Ella se está manteniendo unida por ahora. Merrick gruñó, su voz áspera por él agotamiento. Pero no me gusta esto, Vance. Los hombres de SOR no se rinden fácilmente. ¿Estás seguro de esta chica? Vance se apoyó contra la puerta, brazos cruzados. Estoy seguro, ella no es lo que parece, pero no nos ciega. Z la persigue porque tiene algo. Él quiere algo valioso. Merrick resopló. Objetos de valor. Un eufemismo. No me importa si tiene el secreto de la vida eterna. Nos está calentando. No podemos evitarlo. Espero que tengas un plan, porque el hiperespacio no nos ocultará para siempre. Vance frunció el ceño, su mente corría. Sabía que Merrick tenía razón, no podían seguir corriendo sin un destino. Tarde o temprano SOR los rastrearía de nuevo, pero había algo más que lo molestaba, algo que Kara no había explicado completamente. Estoy trabajando en ello, Vance murmuró, aunque en verdad no tenía idea de cuál debería ser el siguiente paso. Mientras la nave continuaba su viaje constante a través del hiperespacio, Vance barrió sus opciones. Correr no era suficiente, necesitaban ayuda, aliados, alguien que pudiera enfrentarse al poder de Z, pero en una galaxia llena de criminales y señores de la guerra, encontrar a una persona así era más fácil decirlo que hacerlo. Y entonces se le ocurrió que era una posibilidad remota, pero podría ser su única oportunidad. Creo que sé a dónde podemos ir, Vance dijo de repente volviéndose hacia Merrick. Hay un lugar, un viejo contacto mío de mis días en las colonias. No es exactamente confiable, pero tiene recursos, conexiones, gente que podría ayudarnos. Merrick levantó una ceja. ¿Quién es este contacto? Vance dudó por un momento antes de responder. Su nombre es Orion, es un corredor de información que se ocupa de secretos en tecnología. Si alguien puede ayudarnos a desaparecer, es él. Merrick suspiró, frotándose las sienes. Genial, más personajes sospechosos, pero si crees que funcionará. Tramaré, por supuesto, pero no te sorprendas si este tipo nos apuñala por la espalda. Vance asintió sabiendo muy bien los riesgos, pero no les quedaban muchas opciones. Hablaré con Kira al respecto. Vance dijo, volviéndose para irse. Fijémonos un rumbo hacia el sistema de letras. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Mientras regresaba a los dormitorios, Vance no podía quitarse la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más, pero al menos ahora tenían un destino y un plan. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, Vance sintió un atisbo de esperanza, pero la esperanza, como bien sabía, podría ser algo peligroso en los próximos días. Las horas se sintieron como una eternidad. Vance se mantuvo ocupado en la cabina revisando los sistemas de la nave y trabajando en reparaciones menores. No quería pensar en lo cerca que habían estado de ser atrapados, o lo que aún les podía esperar. La nave funcionaba con vapores, el motor gruñía bajo la tensión de su escape, pero al menos todavía estaban vivos por ahora. Carrara reapareció, su rostro tranquilo, pero sus ojos delataban una tormenta silenciosa de emoción. Vance se dio cuenta de que no había dormido. Se quedó en la puerta mirándolo por un momento antes de hablar. Tenemos que hablar, dijo suavemente. Vance hizo un gesto hacia un asiento cercano. ¿Qué tienes en mente?
Kira se sentó, pero no respondió de inmediato. En cambio, parecía estar ordenando sus pensamientos. Sus manos descansaban ligeramente en su regazo. Finalmente, habló. Su voz era casi un susurro. No te lo he contado todo. El estómago de Vance se apretó. Lo había sospechado. Continúa. Carrara respiró profundamente. Sus ojos violetas se encontraron con los suyos. Zord no solo me persigue porque él me persigue. Yo por lo que soy y algo sobre mi especie, algo antiguo muy profundo en nuestra genética, tenemos una conexión con un poder antiguo, una fuerza que Zat ha estado tratando de desbloquear durante años. Si pone sus manos en ella no solo me controlará, tendrá control sobre un poder que podría revolucionar toda la galaxia. Vance frunció el ceño tratando de procesar el peso de sus palabras. ¿El poder? ¿De qué tipo de poder estamos hablando? La mirada de Kira parpadeó hacia las estrellas fuera de la ventana. Gráfica es difícil de explicar incluso para mí, pero sé que si Zat lo activa podría significar el fin de todo como lo conocemos. Guerras, gobiernos, sistemas enteros caerán bajo su gobierno. Vance se reclinó en su asiento, su mente daba vueltas. Así que no solo estás huyendo de un esclavista, estás huyendo de alguien que quiere convertirse en un dios. Carrara sintió con tristeza. Sí, y soy la llave. El peso de su revelación se instaló entre ellos pesado y siniestro. Vance no dijo nada por un momento, dejando que el silencio se extendiera. Finalmente él habló. Así que por eso tú viniste a mí. Necesitabas a alguien que pudiera ayudarte a alejarte de él, alguien que no supiera ya lo que valías. Los ojos de Kira se suavizaron. Es más que eso. Vance, vine a ti porque vi algo en ti. No eres como los demás, no ves el poder ni el control como la respuesta, ves algo más profundo, por eso confío en ti. Vance sintió que una calidez subía por su pecho, pero rápidamente la reprimió. Este no era el momento para las emociones, estaban profundamente inmersos, y ahora, con la confesión de Kiri, las cosas habían tomado un giro aún más oscuro. Necesitamos llegar a Orion, dijo finalmente Vance, su voz firme. Si alguien sabe cómo lidiar con algo como esto, es él. Carrara asintió, aunque su expresión permaneció. Orion preocupado puede ayudarnos, pero no será fácil. Información como esta atraerá mucha atención, parte de ella no deseada. Vance se puso de pie y se dirigió hacia el panel de control. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. Ahora mismo, debemos mantenernos por delante de los cazadores de Zapper. La voz de Merrick crepitó sobre el sistema. La cabina. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Sistema lírico en 5. Vance intercambió una mirada con Kira. Aquí vamos. La nave se cerró levemente al salir del hiperespacio. Las estrellas se estiraban y encogían de nuevo en su lugar cuando entraron al sistema lírico. Vance miró por la ventana gráfica escaneando los asteroides dispersos en campos de bris, que hicieron que el sistema fuera famoso por los contrabandistas y forajidos. Si había algún lugar donde esconderse era allí, dijo Vance señalando una pequeña luna orbitando un gigante gaseoso distante. La base de Orion está en esa luna, la mantiene fuera de los mapas, pero conozco la forma en que Kira miró inseguro. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él? No, Vance admitió, pero no tenemos otra opción. Guiaron la nave hacia la luna deslizándose entre los trozos flotantes de escombros que llenaban el sistema. Mientras se acercaban a la superficie, una serie de luces ocultas parpadearon guiándolos a una plataforma de aterrizaje ubicada entre formaciones rocosas irregulares. La nave aterrizó con un ruido sordo y Vance apagó los motores. Se paró, levantó la mirada y miró a Kira. Quédate cerca. Dijo que Orion es un personaje escurridizo, pero me debe un favor. Déjame hablar. Kara asintió. Lo siguió mientras salían de la nave. La atmósfera en la luna era delgada pero respirable y el aire olía a polvo y metal. Se dirigieron a través de la plataforma de aterrizaje hacia un conjunto de puertas colocadas en la roca. Mientras se acercaban, la puerta se abrió con un silbido revelando un corredor oscuro iluminado por luces tenues y parpadeantes. Vance abrió el camino, sus pasos resonando en el silencio. Kira se quedó cerca, detrás de sus ojos escaneando las sombras. Llegaron al final del corredor donde una gran puerta de metal estaba cerrada. Vance presionó un botón en la pared y una voz crepitó a través de un altavoz oculto. Vance, que tú soy yo, Orion. Vance respondió, su voz tranquila pero firme. Abre, tenemos que hablar. Hubo una larga pausa, y luego la puerta se abrió con un crujido revelando una pequeña habitación desordenada llena de pantallas, almohadillas de datos y extraños artefactos alienígenas. Detrás de un escritorio estaba sentado un hombre delgado con rasgos afilados y un cuerpo fibroso. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras miraba a Vance y Kira. Bueno, dijo Orion poniéndose de pie con una sonrisa. ¿Qué te trae de regreso a mi pequeño rincón de la galaxia? Vance dio un paso adelante, su expresión seria. Necesitamos tu ayuda, Orion, y es grande. La sonrisa de Orion vaciló levemente cuando notó la gravedad en la voz de Vance. Hizo un gesto para que se sentaran. Está bien, escuchémoslo. Mientras Vance explicaba su situación, los ojos de Orion se abrieron y cuando Vance terminó la información, Broker estaba inclinado, reclinado en su silla, sumido en sus pensamientos. Así que después de esto, el poder antiguo y tú eres la clave, dijo Orion mirando a Kira.
Ese es un gran predicamento. Vance se cruzó de brazos. ¿Puedes ayudarnos o no? Orion golpeó sus dedos con su mirada pensativa. Puedo ayudar, pero esto es peligroso. Vance, si Sadler se entera de que estás aquí, vendrá por los dos. Necesitaremos actuar rápido. Kara se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieres? Los ojos de Oran brillaron con una astucia familiar. Tengo un plan, pero requerirá que todos tomemos un gran riesgo. Aunque si jugamos bien nuestras cartas, podemos atrapar a Zor y asegurarnos de que nunca ponga sus manos en ese poder. Vance y Kira intercambiaron una mirada. Está bien. Vance dijo que estamos. Orion sonrió inclinándose hacia adelante. Con un brillo en sus ojos. Entonces hagamos historia. La trampa estaba preparada. Usaron los contactos de Orion para filtrar información falsa sobre la ubicación de Kira, atrayendo a las fuerzas de ZA. Una emboscada cuidadosamente preparada. El enfrentamiento ocurrió en un asteroide estéril en un sistema remoto lejos de cualquier testigo. Cuando Zat llegó esperando una captura fácil, se encontró cara a cara no solo con Vance, Kira y Merrick, sino con un pequeño ejército de mercenarios y luchadores de la resistencia. Orion se había unido a su causa. La batalla fue feroz y por un momento pareció que Zor podría escapar con su premio, pero Vance, con Sirra a su lado, luchó con una determinación que no sabía que poseía. En los momentos finales de la batalla se enfrentaron al propio Zat. El señor de la guerra se burló, listo para desatar el poder que buscaba, pero Kira, entendiendo su verdadero potencial, cambió las tornas. Ella activó la antigua fuerza dentro de ella, no para destruir sino para proteger el poder que surgió a través de ella, cortando la conexión de Z con él, y volviendo al final. Él quedó impotente y Zor fue capturado. Y la galaxia estaba a salvo, al menos por ahora, mientras se encontraban en el campo de batalla. Machacado pero victorioso, Vance se volvió hacia Kira y preguntó, ¿qué? Respirando con dificultad, Karara sonrió y sus ojos violetas brillaron con un nuevo sentido de propósito. Ahora construimos algo mejor y, por primera vez, Vance sintió que tenían un futuro. Vale la pena luchar por él hasta el final.